Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Eso me alegra. Bueno, vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, a darle gracias al Señor por permitirnos estar acá. Acompáñenme por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia como siempre, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder congregarnos alrededor de tu palabra, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Señor. No merecemos todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, pero las recibimos, Señor, con gratitud, Señor, con humildad. Padre, y también queremos de la misma manera pedirte por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen ese mismo privilegio que tenemos hoy, de poderse reunir, de poderse congregar en plena libertad, para glorificarte, para exaltarte, de poder leer la palabra, o por lo menos tener una Biblia a su alcance. Son millones de creyentes alrededor del mundo, en lugares donde el Evangelio es perseguido, Señor, que están exponiendo sus vidas solamente por mencionar el nombre de Jesús. Te pedimos que allí donde ellos se encuentran, que los guardes y los protejas, Señor. Que cumplas tu propósito también en ellos y a través de ellos, Señor. Que su fe cada día aumente, Señor. Y que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades, seas tú ayudándoles, Señor, y fortaleciéndoles cada día. Queremos en esta mañana también orar por aquellos hermanos y hermanas que han estado cumpliendo años esta semana. Los que yo tengo aquí en mi lista y los que no están en mi lista, Señor, pero tú los conoces también. Oramos por ellos. Y te damos gracias por el pastor John Adams y por la hermana Josephine García, que estuvieron de cumpleaños esta semana. Te pedimos una bendición especial para ellos. Como siempre lo decimos, que ellos cada día se enamoren más de ti, Señor, que ellos puedan seguir caminando en obediencia a ti y cumplir el propósito por el cual tú les has llamado, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos también que están pasando por algún tiempo de enfermedad. Y digo, te damos gracias porque es la oportunidad perfecta para que la iglesia cumpla una de sus principales funciones, y es orar unos por otros. Y hoy estamos haciendo eso, estamos orando por todos aquellos hermanos que están pasando por un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de convalecencia. Señor, te pedimos que seas tú con ellos, donde quiera que se encuentren, que los acompañes allí, Señor, que seas tú calmando su dolor. Padre, creemos que tú eres un Dios de poder, de milagros, porque eres un Dios vivo. Y sabemos que si está en tu perfecta voluntad sanarles, Señor, los has de sanar. Pero que se cumpla tu voluntad, Señor, ante todo. Por eso te damos gracias, Señor, y estamos en este lugar precisamente para eso, para agradecerte todo lo que eres y todo lo que haces. Y una manera en que lo podemos hacer es a través también de nuestros cantos, Señor. Cuando nos congregamos, cuando adoramos tu santo nombre, con nuestra manera de vivir, que es la verdadera adoración, pero también cuando nos congregamos y levantamos nuestra voz y cantamos a ti, lo estamos haciendo con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque tú eres un Dios vivo. Y es una manera en la que nosotros podemos exteriorizar todo el gozo y toda la alegría y toda la gratitud que tenemos hacia ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo quiero, antes de comenzar la predicación, de pasar la predicación, quiero leerles algo que escribí. No es mi carta de renuncia, aún, no se adelanten. Sí, no, yo sé que... no, todavía no. Cuando Dios diga. Quiero hacerles esta lectura, hermanos. Una lectura como lo soy yo, con todo sinceridad, con todo transparencia y con todo amor también, ¿ok? Dice: el 7 de mayo de 2017, hace exactamente 6 años, Dios me puso como pastor en esta congregación. Hoy cumplimos 6 años de estar sirviendo al Señor en este lugar. Jamás lo planeamos. Dios nos llamó estando en un ministerio creciente en Colombia, sirviéndole allí, y nos trajo a este país para seguir capacitándonos y para servirle. Han sido 6 años especiales, llenos de muchos desafíos, momentos muy hermosos, muy satisfactorios, pero también momentos muy tristes y dolorosos. Pero todos ellos han sumado a nuestro crecimiento espiritual y también como familia. En estos años hemos encontrado en el camino
personas maravillosas que han enriquecido nuestras vidas, que nos han tendido la mano, que nos han levantado, que han sido un instrumento de Dios para nosotros. También ha habido personas que han sido todo lo contrario, pero esto nos ha fortalecido aún más. Como decían los abuelos, no somos monedas de oro para gustarle a todos, pero de algo sí estoy satisfecho, que nuestro servicio a Dios ha sido honesto, sincero y comprometido con el crecimiento espiritual de todos. Ojalá cada persona pudiera ponerse en los zapatos de un pastor por al menos unos minutos y experimentar la gran responsabilidad que llevamos a cuestas. No soy perfecto y nunca lo seré mientras esté en este cuerpo de muerte, pero mi corazón sí está alineado a la visión de Dios. Estoy seguro que en estos años he cometido errores como pastor y por ello les pido perdón. Pero también acudo a la misericordia y a la compasión cristiana para que puedan entender que Dios escogió a un hombre como cualquiera de ustedes, con defectos y cualidades, como cualquiera mencionado en la Biblia, excepto nuestro Señor Jesucristo, quien sí es perfecto. Dios me escogió para ser pastor en este lugar, no por mis títulos o por mis capacidades intelectuales, no por mis éxitos, no por mis grandes logros, no por mis destrezas, no por mí. Me escogió porque desde hace 38 años que entregué mi vida a Jesús, lo he seguido fielmente y mi corazón siempre ha estado gobernado por Él. No he estado, ni estoy, ni estaré acá para agradarlos a ustedes, sino a Dios. Él me trajo acá y Él dirá hasta cuándo. Solo puedo decirles que en mi corazón no hay espacio para el rencor. Ese espacio está ocupado por mi amor a Dios y su obra. Y si Dios tiene en su soberanía darnos más tiempo sirviéndoles acá, lo queremos hacer de corazón como hasta ahora. Y espero ese apoyo sincero de todos ustedes para cumplir la gran comisión juntos. Quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor, y yo en lo personal te doy gracias por estos 6 años, Señor, que tú me has permitido a mí, a mi familia, servirte en esta iglesia, Señor, en esta congregación. Gracias, Señor, porque estaba en tus planes, no en los nuestros. Gracias, Señor, por cada una de estas personas maravillosas, Señor, que tú has puesto en mi camino, Señor, para que el ministerio crezca. Gracias por cada reto, Señor, que hemos vivido, porque lo hemos podido superar con tu fuerza, Señor, porque hemos estado tomados de tu mano. Gracias, Señor, por el apoyo que hemos recibido. Yo te pido para que seas tú poniendo en cada uno de mis hermanos acá presente el deseo de servirte a ti y que juntos podamos sacar adelante esta congregación y seguir cumpliendo la gran comisión. Que seas tú poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos ser iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a lo que nos convoca en esta mañana, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El miércoles, en la clase de crecimiento que tenemos los miércoles, estábamos hablando sobre la identidad. Cuán importante es tener claro nuestra identidad. Y yo les contaba una anécdota. La primera vez que yo voy para San Antonio, mi primera vez que estaba aquí en el Valle, iba para San Antonio y teníamos que pasar por Falfurrias. Uno siempre tiene temores, aunque nosotros llegamos a este país con una visa de estudiantes para el Seminario Bíblico Río Grande. Llegamos bien, digámoslo, legalmente hablando, llegamos con una visa, con un permiso, y nos podíamos movilizar por todo el territorio de los Estados Unidos, pero siempre con lo que uno ve en las películas, en la televisión y todo, siempre uno tiene temor de pasar por esos puestos de control, ¿cierto? Y los policías acá de alguna manera son muy imponentes y todo. Entonces, pues yo iba con mis cuñados, y mi cuñada y mi cuñado que iban adelante, íbamos para San Antonio. Ellos iban delante, yo iba detrás siguiéndolos. Ellos pasaron ahí el puesto de Falfurrias y yo detrás, y el policía, era mi primera vez.
Y el policía lo primero que pregunta es, en inglés, que si soy ciudadano americano. Entonces yo le contesto, muy nervioso, le digo, sorry, only speak English. Entonces él me siguió hablando en inglés. Entonces él hizo una pregunta y yo le decía en español, porque ya no supe decir nada en inglés. Le dije, sí, vamos con los de adelante también, vamos con los de adelante. Y entonces mi esposa me codea, porque eso es una función exclusiva de las esposas. Lo codean a uno y me dice en español. Entonces le dice a él, sorry, only speak Spanish. Entonces ya nos habló en español. ¿Para dónde va? Entonces lo primero que pregunta otra vez, ¿son ciudadanos americanos? No, tenemos una visa de estudiantes. ¿Me muestra su visa, por favor? Le pasamos nuestra identificación, perfecto, y ya seguimos. Entonces mi esposa ya por un buen rato, por no decir que hasta San Antonio, me exhortó sobre el riesgo que habríamos corrido, porque ella dijo, ¿qué tal que el policía te estuviera preguntando, ¿llevas drogas? ¿Llevas algo ilegal? Y tú diciendo, y los de adelante, y voy con los de adelante, allá iban Diego y Andrea. Entonces ella dice, responde lo que te pregunten, muestra el ID y con eso es suficiente. Entonces aprendí la importancia de tener una identidad y eso es suficiente. Usted va al aeropuerto, muestra su ID, ya listo, no tiene problema. Donde uno vaya, cualquier edificio público o cualquier lugar, su ID es importante. La identidad es importante. Y hoy vamos a hablar un poquitico sobre la identidad, pero una identidad mucho más grande que cualquier identidad que usted y yo podamos tener. Yo les invito para que vayamos a 1 de Juan capítulo 3, versos 1 al 10. Rápidamente, 1 de Juan capítulo 3, versos 1 al 10. Yo he titulado esta enseñanza, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Está basada en 1 de Juan, capítulo 3, versos 1 al 10. Voy a leer rápidamente. El versículo 1 lo va a leer en la palabra de Dios para todos. Sí que es una versión muy clarita. Dice, 1 de Juan 3, versículo 1. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Hijos de Dios. Qué palabras tan majestuosas y llenas de toda la gracia divina. Estas palabras. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Esto, hermanos, es una gran motivación para quienes estaban leyendo estas cartas que había escrito Juan, y por supuesto para usted y para mí en el día de hoy. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Es algo que nosotros no podemos dimensionar en su totalidad. Ese amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, que nos ha permitido, hermanos, aún ser llamados sus hijos. Esto es un gran privilegio, esto es un gran honor. Muchos de ustedes saben que me gusta, uno de mis hobbies, digamos así, es leer, investigar y todo sobre la monarquía, y sabrán que esta semana pues ha habido mucho movimiento en esa área. Pero quiero recordarles, creo que ya había compartido esto con ustedes, pero hace muchos años. Pero quiero contarles algo. El título que la reina Isabel tuvo durante su reinado, ella tenía este título, este era el título oficial. Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, reina jefa de la mancomunidad defensora de la fe. Ese era el título. Y donde ella iba, comenzaban por eso, por su título, y siempre debían tener claro su título. Ese era el título que ella tuvo. Ahora, su hijo Carlos, el título que ya ostenta desde el mismo momento en que ella falleció y a él lo nombran rey, el título de él es el siguiente: Su Majestad Carlos III, por la gracia de Dios,
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, rey, jefe de la mancomunidad de las naciones, defensor de la fe. Termina uno cansado solo de leer el título, imagínate en un currículum. Estos títulos fueron o han sido otorgados por descendencia humana. Son muy elegantes, muy ostentosos, pero han sido títulos otorgados por descendencia humana. Pero usted y yo, nosotros, ¿qué título ostentamos? El honorable título, hijos de Dios y del Creador Supremo por la fe en Jesucristo. No nos quedamos atrás. Así es que, mis honorables hijos de Dios, y nos podemos decir de vez en cuando, sus majestades, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos también de ese linaje real, verdadero y puro. ¿Saben qué es lo más maravilloso de este título que usted y yo ostentamos? A lo mejor ninguno de ustedes sabía. Dice, ya sé cómo voy a hacer mi currículum esta vez para el siguiente trabajo. Póngalo si quiere. Ese título ha sido otorgado por descendencia divina. Por descendencia divina. Juan 1:12 lo confirma. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan de alguna manera está consolando y está animando a los creyentes ante los enemigos del evangelio que querían confundirlos, que querían atacarlos. Por eso es que el mundo les desconoce, porque el mundo no conoce a Dios el Padre. Y este título, Hijo de Dios, tiene muchísimos privilegios, pero también tiene su cuota de sacrificio, porque estaremos en la mira del enemigo todo el tiempo por ser hijos de Dios. Ayer en la coronación de Carlos III habían más de 1.500, 2.000 personas protestando de que no lo reconocían como su rey. Siempre vamos a estar en la mira de nuestros enemigos o detractores, especialmente de Satanás, por ser hijos de Dios. Y Juan capítulo 15, verso 18 al 21 lo dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué dice el versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan una vez más está declarando que somos hijos de Dios. Y está declarando algo más. Él está diciendo que aún no se ha manifestado lo que seremos. Hay algo de misterio ahí. Es decir, hay algo más preparado para sus hijos. Y este plus se cumplirá cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y usted y yo, como hijos de Dios, seamos transformados con nuestros cuerpos gloriosos y podamos verle cara a cara. Por eso entonces, como decía ahorita Diego y confirmaba el hermano, un verdadero cristiano está feliz de tener ese encuentro con Dios lo más pronto posible. No tenemos temor de que llegue ese momento, porque para eso nos hemos preparado. Entonces ahí en el texto, ahora somos hijos de Dios, nos está invitando a vivir nuestro presente bajo ese honroso título. Y esto implica, hermanos, absoluto sometimiento a sus mandamientos. Versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
En la palabra de Dios para todos dice, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. ¿Cuál esperanza? ¿De cuál esperanza está hablando ahí el texto? De la que está hablando Juan en el versículo anterior. Lo que se va a manifestar cuando le veamos cara a cara. Esa esperanza por ese título que nosotros hemos recibido nos debe motivar a una purificación íntegra cada día de nuestras vidas. No es nuestra obra, pero sí nuestra decisión para que su Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Yo no puedo perfeccionarme a mí mismo, yo no puedo purificarme a mí mismo, ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero yo sí tengo la voluntad de decirle al Espíritu Santo, hazlo, y dejar que lo haga, no resistirme a esa transformación. El príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, hermanos, ya tiene 74 años, pero cuando su mamá muere tenía 73, en septiembre del año pasado que ella fallece. Entonces este hombre llevaba 73 años preparándose para ser rey. 73 años. Es el heredero que más años ha esperado para asumir el trono. Y durante todos esos años, desde el mismo momento en que nació, es más, desde antes de nacer, él tuvo que vivir bajo unas estrictas reglas de conducta y preparación para cuando llegara ese momento. No cumplió muchas, bueno, eso ya no es problema nuestro, no vamos a entrar en chismes. Pero eso es lo que el protocolo dictaba, que él se tenía que sacrificar de muchas cosas para ser rey. Eso está pasando con su hijo Guillermo y eso está pasando con su nieto George. Muchos sacrificios, muchos esfuerzos, muchas abstenciones, entre otras cosas, para poder recibir un título humano. Un título humano. Y entonces ayer, de una manera oficial y ya mundialmente conocido, ya recibió ese título al ser coronado oficialmente como rey de Inglaterra, ¿no? Humano. Pero nosotros, hermanos, usted y yo, de la misma manera, pero elevado al glorioso llamado, debemos purificarnos cada día por medio de nuestra relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Y así como el que nos llamó, Dios, es santo para estar en su gloria eterna cuando llegue el momento, nosotros también debemos hacerlo. Sigamos leyendo, versículo 4 al 10, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero sígame usted en su Biblia. Dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo, ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Es claro entonces, hermanos, que el apóstol Juan está exhortando a los hermanos a vivir en santidad, alejados del pecado. El pecado definitivamente nos separa de Dios. Y el apóstol Juan va mucho más allá al decir que quien practica el pecado es del diablo. Y ahí quiero detenerme en eso de practicar, porque inclusive en la escuela dominical los que estuvieron, pues ese era el tema. Y no lo estábamos uniendo, simplemente así va en ambos materiales. Pero
La práctica del pecado es el peligro. Yo le decía al hermano Alex ahorita, le decía, hermano, nosotros todos somos pecadores porque Romanos dice que todos somos pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, pues estamos diciendo que Dios es mentiroso. Todos somos pecadores. En cualquier momento, desde que yo me levanto en la mañana hasta que me acuesto, pues yo puedo pecar por alguna otra razón. Pero la palabra aquí está hablando de aquellas personas que practican el pecado, que viven en pecado, que deliberadamente están pecando y que no hay ni la más mínima intención de arrepentimiento en su corazón, ni el más mínimo temor en su corazón. Entonces, si nosotros estamos practicando el pecado deliberadamente, tenemos que arrepentirnos, como lo dice Proverbios, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se arrepienta, el que se aparta de él, dice la palabra, eso es lo que nosotros debemos hacer. El apóstol Juan está haciendo una declaración muy fuerte allí, al decir que el que peca está desobedeciendo la ley de Dios. Y para ellos, para los que estaban escuchando este mensaje de Juan, era supremamente grave esto. Y por eso entonces el mismo apóstol les abre una vez más la puerta de la esperanza. ¿A través de quién? De Jesucristo, quien fue el único que pudo cumplir la ley al 100%. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, así que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y luego dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La salvación para ser libre de las cadenas del pecado es Jesucristo. Él no peca. Y solo en Él estamos libres de pecar. Debemos unirnos a Él, conocerle plenamente, para que Él sea quien viva en nosotros. De lo contrario, no vamos a poder dejar de pecar. Es apenas lógico que cualquier creyente que experimente una relación personal, íntima, diaria, completa, transparente con nuestro Señor Jesucristo, no debería practicar el pecado. Practicar es como les decía ahorita, una acción acostumbrada o repetitiva. Ninguno puede vivir exento de pecar porque seguimos siendo pecadores, aunque redimidos, pero aún habitando este cuerpo de muerte, como dice Pablo, podemos caer en pecado. Y Romanos 7, 18 al 25 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero para eso vino Jesucristo, para libertarnos y darnos la libertad de la esclavitud del pecado. Aunque Juan está exhortando fuertemente a los oyentes y por supuesto a nosotros también, porque son palabras muy fuertes, él aún está hablando con cariño, porque él está diciendo, hijitos míos. Esto es muy bonito y muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando recibimos la exhortación, no dimensionamos que la exhortación viene a nosotros de parte de alguien que realmente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Siempre lo vemos como algo negativo, pero aquí Juan les está diciendo, hijitos míos, y les avienta semejante exhortación,
pero es con amor, hijitos míos, porque sus palabras solo buscan el bien de los creyentes. Y por eso nosotros también debemos escuchar la palabra de Dios de la misma manera, sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Juan sigue advirtiendo sobre aquellos enemigos que querían extraviar a los creyentes, seguramente aceptando el pecado, justificando las conductas inapropiadas dentro de la iglesia. Y encontré este comentario interesante al respecto. Dice, los herejes gnósticos pensaban ser justos por tener el espíritu iluminado por la gnosis. Pero Juan está advirtiendo a sus lectores que no se dejen engañar. Justo no es el que posee una luz especial, sino el que practica la justicia. Los frutos, no las hojas, son las que dan a conocer la calidad del árbol. Es cierto, los frutos y no las hojas son los que dan a conocer la calidad del árbol. Hay árboles muy bonitos, llenos de hojas muy frondosas, pero no tienen nada de fruto. Jesucristo el justo. Así es conocido el Señor y por eso, si estamos en Él, somos justificados por Él. Y esa justicia se hace viva en nosotros también. Pero si nosotros no lo hacemos así, entonces estaremos del otro lado, en una vida de pecado y por consiguiente en los brazos de Satanás. Así lo pone el Señor con las palabras de Juan. O estás aquí o estás aquí. No hay puntos intermedios. Pero hermanos, sí hay una esperanza. Sí hay una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y en especial para aquellos que están practicando el pecado. Y esa esperanza es la obra de Cristo. Porque su sacrificio en la cruz no fue en vano. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, proveyó la salida de nuestra vida pecaminosa. Él mismo derrotó a Satanás y nos liberó de las garras del pecado. Como dice la palabra, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Así que usted y yo, hermanos, tenemos esa gran oportunidad de vivir para Dios a través de Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Juan en este punto vuelve a destacar el título. ¿Cuál es el título que usted y yo tenemos? Hijos de Dios. Y él aquí vuelve a destacar este título porque todo el que es hijo de Dios debe vivir de tal manera y alejado de la práctica del pecado. Es lo que se espera, ¿no? ¿Cómo? Pues conociéndole cada día más, cumpliendo los compromisos del reino, y eso nos va a mantener alejados de la tentación y por supuesto del pecado. Es que cuando hay ociosidad espiritual, Satanás tiene un caldo de cultivo, hermano. Por eso no podemos estar ociosos en la obra del Señor. Debemos estar todo el tiempo predicando la palabra, compartiendo las buenas nuevas, sirviendo en la obra del Señor, haciendo el trabajo que tenemos que hacer y no tenemos tiempo. Si nosotros estamos sirviendo al Señor y trabajando para el reino de los cielos, no tendremos lugar para que Satanás nos use y además de eso nos destruya. Dice Santiago 4:7 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así que entréguense a Dios, por eso me gustó esta versión, entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Si nos entregamos a Dios, entonces se nos va a hacer fácil resistir al diablo y él tendrá que huir de nosotros. Por algún motivo Juan termina esta porción citando que los hijos del diablo son aquellos que no hacen justicia o no quieren hacer lo bueno. Y él además añade algo, dice, no se aman unos a otros. Interesante. Y eso fue un problema constante en la iglesia primitiva. Esos conflictos y ese desamor, por llamarlo de alguna manera, entre unos y otros. Aquí una vez más el apóstol Juan, como lo está haciendo en todo este sermón, está hablando del amor. Y esto nos confirma
que él está hablando a creyentes, porque ahí está diciendo, no se aman unos a otros. Es una escena de nuestros niños, nuestros hijos, pero hermanos, a veces nosotros con las palabras hacemos lo mismo o algo peor. Y Juan nos está exhortando. Ahora, esto nos está confirmando que él está hablándole a creyentes, no le está hablando a no creyentes, a inconversos. Él está hablando a creyentes que son parte de la iglesia, de esa comunidad cristiana, y que parte de su carácter anticristiano era desobedecer los mandamientos de Dios y vivir fuera del espíritu del amor que debe existir en el cuerpo de Cristo. Uno de los comentarios más, y ya para concluir, dice lo siguiente: Juan destaca el hecho de que cualquier persona que no practica la justicia, que es fruto del nuevo nacimiento, no es de Dios. El amor hacia los hermanos es otro fruto del nuevo nacimiento. Falta una relación correcta con Dios cuando no hay amor. La permanencia de la simiente de Dios produce el fruto del amor en la vida del creyente. Este amor se expresa a Dios en adoración, obediencia y servicio. Se expresa a los hermanos en compañerismo, unidad, afirmación, edificación, perdón y servicio. Se expresa al mundo en compasión, en la proclamación del Evangelio y en el compartir lo que se posee, ya sean bienes materiales, el fruto de los dones o el tiempo. Ser justo significa amar a nuestros hermanos y demostrar el amor en hechos concretos. Concluyo con esto, hermanos. Hijos de Dios, dice el título, hijos de Dios. Y este es el tema central. Es un llamado del apóstol Juan a comportarnos de tal manera que demos honor a ese título. Este título no es una ilusión. Este título, hermanos, no es una posibilidad, es una realidad. Usted y yo somos hoy hijos de Dios. No lo seremos, no lo fuimos, somos hoy hijos de Dios. Y eso implica una cantidad de cosas. Y ese título no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso mismo, nosotros debemos demostrar con nuestras acciones el respeto y el valor que le estamos dando a ese honorable título. Dice 1 Pedro 3, 15 y 16, en la Nueva Traducción Viviente: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Y por último, terminamos, 1 Juan 2, 6, reforzamos: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por esta palabra que nos trae, Señor, a través del apóstol Juan. Gracias porque esta palabra nos está confirmando el título, que somos hijos de Dios. Gracias porque ese título no va a cambiar. Ese título ha sido dado de una manera divina y no humana. Pero este título conlleva una responsabilidad. Y todos los que estamos en este lugar, que hemos recibido ese título de hijos de Dios, debemos vivir de tal manera. Debemos comportarnos de tal manera. Tenemos que sacrificarnos de muchas cosas para honrar este título de hijos de Dios. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nosotros podamos caminar en obediencia a tu palabra y que podamos con nuestra manera de vivir honrar este título, hijos de Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos por el sacrificio de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús oramos
y te damos gracias. Amén y amén.